Si hay algo muy común en la sociedad es que siempre buscamos una excusa para deshumanizar al otro. Lo vemos de la manera en que tratamos a aquellas personas que emigran a nuestros países, a los presos, a los empleados, a los enfermos y en especial a aquellos que no piensan ni se parecen en nada a nosotros. La película El hombre elefante, dirigida por David Lynch, retrata de manera precisa y simple esta triste realidad. Excuse me. El largometraje se basa en 2 libros, uno titulado El hombre elefante y otras reminiscencias, escrito por el Dr. Frederick Travis, y El hombre elefante y el estudio de la dignidad humana por Ash Montegus. El libreto de Christopher DeVore y Eric Berggren se basa en los últimos días de Joseph Merrick, aunque muchas personas, incluyendo su doctor, pensaban que se llamaba John Merrick. Merrick fue un hombre que vivió durante la época victoriana en Londres y que sufrió de una enfermedad muy rara que se origina en los huesos de la persona. Algunos creen que él tuvo el síndrome de Proteus, en donde la persona que tiene esta enfermedad ve cómo varias partes de su cuerpo se van deformando paulatinamente a medida que crece. Para aquella época, esa enfermedad era totalmente desconocida en la sociedad occidental. El libreto se enfoca en la relación de amistad entre John Merrick y el Dr. Frederick Travis, desde que Frederick lo encuentra en el circo hasta que lucha para que Merrick sea acogido permanentemente en el hospital de London. En la vida real, la historia de Joseph Merrick se convirtió en una historia muy popular en Inglaterra, al punto que se escribieron libros, se han hecho obras de teatro, especiales de televisión y hasta una ópera. Espectáculos que se siguen presentando hasta el día de hoy. Hoy en día sus huesos se encuentran en el Hospital de London, con la finalidad de ser analizados por estudiantes de medicina que residen allí. Aunque en años recientes ha habido controversias, ya que algunos creen que ya ha sido suficiente tiempo de estudio y que sus huesos deberían estar enterrados junto con el resto de su cuerpo. Jonathan Zenner, uno de los productores de la película, tenía una niñera que le entregó un libreto titulado El hombre elefante. Ella le indicó al productor que su novio, Christopher DeVore, había escrito un libreto para cine junto a un colega y estaba muy interesado en que Jonathan lo leyera. Una vez Zenner leyó el libreto, estaba tan sorprendido del mismo que estaba dispuesto a comprarlo para comenzar a producir la película. A su interés por realizar este largometraje se unieron el famoso productor de comedia Mel Brooks y un joven director de nombre David Lynch, que debido a su singular película Eraserhead comenzó a llamar la atención de varios productores en Hollywood. Just cut them up like regular chickens? Sure, just cut them up like regular chickens. Brooke decidió unirse al proyecto con la única condición de que su nombre no apareciera en los créditos, ya que su nombre se asociaba mucho a películas y obras de teatros de comedia. Lo menos que él deseaba es que las personas pensaran que la película del hombre elefante fuera una comedia. Otras personas que se unieron al equipo de producción lo fueron el director de fotografía Freddie Francis y el maquillista Christopher Tucker. Actores británicos muy respetados se unieron al elenco, entre ellos Anthony Hopkins como el Dr. Travis y John Hurt como John Merrick. La película se filmó en Londres en varias locaciones pintorescas donde se podría desarrollar de forma efectiva el Londres de la época victoriana. El largometraje no fue uno fácil de llevar a cabo. En primer lugar, David Lynch decidió filmar la película en blanco y negro, lo que hizo más retante el trabajo de cinematografía. John Hurt se sometió a un trabajo de maquillaje de 7 horas de aplicación para luego tener que actuar. It takes 7 hours to put on. So in other words, you've done a day's work, really, before What time you did you start. have to be there? Well, we started at about 5 o'clock in the morning, finished at noon, and then we'd shoot from noon through till 10:30 at night. Y otras 5 horas para remover el maquillaje.
El primer día de filmación donde Hurt iba a aparecer con el maquillaje puesto, nadie en el equipo de producción ni aún David Lynch sabía con seguridad cómo iba a lucir el maquillaje del hombre elefante. Pero al final, cuando todos pudieron ver a John Hurt convertido en Merrick, todos quedaron muy satisfechos con el trabajo de Tucker. La película fue estrenada en el año 1980 y básicamente fue elogiada por la mayoría de los críticos más importantes de ese tiempo. Posteriormente el filme fue nominado a 8 premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película. El trabajo de maquillaje de esta película fue lo que motivó al sindicato de los Oscar a comenzar a tener una categoría a Mejor Maquillaje en esta premiación. La película El hombre elefante es un logro en básicamente todos los aspectos. La fotografía de Francis Schaeffer nos transporta al mundo victoriano de Londres, donde podemos apreciar dónde vivían y qué hacían las diferentes clases sociales en esos tiempos. La dirección de David Lynch es totalmente balanceada. En varias escenas podemos ver su sello de director de cine independiente, que es de donde proviene. Hay varias escenas surrealistas, como cuando Merrick tiene un sueño o al comienzo de la película con la escena de su mamá y los elefantes. Lynch tampoco da mucha información a la audiencia con el propósito de que ellos juzguen y lleguen a sus propias conclusiones. Por ejemplo, no sabemos si el personal del hospital que cuidaba a Merrick realmente al final tuvo compasión de él o simplemente lo estaban utilizando. También el director presenta la muerte de Merrick como un posible suicidio, aunque realmente no lo sabemos. Pero también la película tiene muchas escenas donde el director desea que la historia sea la principal protagonista y no su estilo de dirigir. El elenco de la película es excelente. Todos los actores hacen un buen trabajo y todos los personajes son importantes y tienen un propósito en la historia. Sin embargo, los que realmente se destacan son John Hurt como el hombre elefante y Anthony Hopkins como su doctor. Las escenas más conmovedoras de esta película se encuentran cuando estos dos actores están juntos frente a las cámaras. Ahora, en donde realmente la película brilla es en su libreto. David Lynch tuvo que reescribir el libreto. Sin embargo, tanto él como los productores de la película decidieron traer a los guionistas originales para discutir el guión mientras se iba filmando el largometraje y saber qué quitar, qué añadir o qué dejar. Esto permitió que la historia fuera la estrella de la película. En las 2 horas y 4 minutos de duración, nosotros queremos conocer a este hombre, simpatizamos con él y queremos saber cómo va a terminar su historia. A pesar de que la película difiere en varios aspectos con lo que le sucedió a Merrick en la vida real, el resultado final entre la colaboración de David Lynch y los otros 2 guionistas permitió respetar la vida y el legado de Merrick. Y como la película se enfoca en contarnos una buena historia, eso le permite al espectador reflexionar en temas importantes que nos trae esta fascinante historia. A mi mente vienen 3. La primera es el prejuicio. No importa cuánta educación tengamos o a qué clase social pertenezcamos o nuestras creencias religiosas, el prejuicio está muy presente en todo ser humano. Juzgamos a las personas por su aspecto. El aspecto de John Merrick es horrible, por tal razón las personas se horrorizan cuando lo ven por primera vez y piensan que es una persona detestable. El dueño del circo, Bites, el director del hospital, Carl Grob, y Frederick Treves creen que Merrick es un incapaz mental, que él no tiene capacidad para leer, escribir o pensar por sí mismo. You never mentioned his mental state. Oh, he's an imbecile, probably from birth. Man's a complete idiot. Created God, he's an idiot. Pero mientras más Frederick conoce a Merrick, él se va dando cuenta que detrás de la deformación hay un hombre educado, sensible y talentoso. Y nosotros, los espectadores, descubrimos que también él es mucho más que el hombre elefante. Through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff. Mr. Cargon? Yes, what is it? What's that? I didn't teach him that part. Segundo, sacar ventaja de aquellos quienes tenemos prejuicios.
John Merrick es un hombre que debería recibir compasión. Sin embargo, en toda la película vemos que todos quieren aprovecharse de algún modo de él. Bites quiere continuar ganando dinero mientras lo presenta en el circo. El Dr. Treves, sin percatarse de lo que está haciendo, ve a Merrick como una oportunidad para crecer dentro de su carrera profesional. Mr. Bites, I'm sorry, but all you do is profit from another man's misery. You think you're better than me? No, I never said. You wanted the fake to show to those doctor chums of yours to make a name for yourself. Lo presenta ante sus colegas doctores en el hospital como un descubrimiento científico, una deformación muy poco común en el hombre y que amerita ser investigada. Sin embargo, más adelante se da cuenta de lo hipócrita que son sus acciones. What on earth made you think of him? Well, I'm beginning to believe that Mr. Bites and I are very much alike. It's absurd. It seems that I've made Mr. Merrick into a curiosity all over again, doesn't it? I mean, this time in a hospital rather than a carnival. El guardia de seguridad de nombre Jim también quiere aprovecharse de Merrick para ganar dinero. A pesar de que el comité del hospital de London está compuesto de personas cristianas, se niegan a darle alojamiento a Merrick. Accept this creature as a patient. The question is, when will those rooms be vacated for use by better qualified, more deserving cases? I move that this elephant man be removed from the premises immediately. Pero cambian de idea una vez ven la popularidad que está teniendo este hombre dentro de la alta sociedad en Londres. La manera en cómo actúan todas estas personas no es muy diferente a nuestros días. Son muy pocos los que tienen en realidad una compasión desinteresada por el otro, especialmente por los que sufren. Al igual que en la película, muchas personas hoy en día se aprovechan de los demás y los disfrazan como un gesto de compasión. Tercero, la dignidad humana. Independientemente de si Merrick era inteligente o no, necesitaba un trato digno porque es un ser humano. La vida humana es importante porque Dios da valor al ser humano, independientemente de dónde viene, qué enfermedad tenga o qué crea. Y eso lo vemos en la persona de Jesús, que le importó y se acercó a todo tipo de personas que componían la sociedad en donde él vivía. Y luego lo vemos en los primeros cristianos, en donde vemos que sus líderes le enseñan a la iglesia que la misma está compuesta de personas de diferentes etnias y grupos sociales, y que todos son importantes y deben mostrar compasión a su hermano y por aquellos que lo necesitan, y que son diferentes a ellos. En un mundo tan polarizado como el que vivimos, en donde el valor de la vida humana se está perdiendo, la iglesia debe continuar enseñando que el valor del ser humano no está dado por lo que cada persona es capaz de lograr, poseer y producir, sino por el hecho de ser una vida humana. Una vez que se pierde este fundamento, cualquier abuso es posible.